Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. La estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que, si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Antes de comenzar con Génesis capítulo 15, quiero comenzar con una pregunta que a veces se habla mucho en el púlpito, en la iglesia, en la oración, en la Biblia, acerca de la justificación. Y la primera pregunta tendrá que ver con eso. ¿Entendemos lo que significa el término justificación? ¿Entendemos lo que significa ser justificados por la fe? Porque yo creo que si no lo entendemos, pues mucho del evangelio y mucho de lo que Dios hace y mucha de la labor de Jesús se queda en el limbo, porque no terminamos de entender lo que significa. De una manera muy sencilla, y a lo largo del mensaje voy a tratar de explicarlo de una manera más clara. Ser justificado significa que nuestros pecados no van a ser tomados en cuenta y por lo tanto podemos acceder a la presencia de Dios y a la vida eterna. Ojo, ser justificado no significa que tus pecados son borrados. Si alguien te ha dicho que en el momento en el que tú crees tus pecados se borran, no es cierto. Los pecados no se borran, los pecados se justifican, los pecados se cubren. Alguna vez probablemente has escuchado la frase de que la sangre del Señor cubrió nuestros pecados. Entonces, el pecado sigue existiendo. ¿O a poco tú creíste y al día siguiente ya no eras pecador? ¿Ya? Te borró todos tus pecados, te borró toda la voluntad pecaminosa que tenías. La realidad es que eso no ocurre. Y ese es el error que muchas veces pasa cuando tú y yo comenzamos la relación con Cristo, porque nos desilusionamos de que el pecado sigue presente en nosotros. Pero tenemos que entender que somos justificados. La labor de la perfección y la labor de la santificación, esa es gradual y terminará cuando estemos en la vida eterna. Alcanzaremos nuestro cuerpo perfecto y alma perfecta y espíritu perfecto el día que muramos y entremos a la presencia del Señor. Entonces, partiendo de eso, la pregunta que yo les haría sería: ¿cómo puede ser un hombre justificado delante de Dios? Hay muchas teorías y hay muchas ideas, pero lo interesante es que algunos piensan que gracias a Jesús el proceso de justificación cambió. ¿Quién cree eso? ¿Quién cree que por la venida de Jesús el proceso de justificación cambió? Levante la mano. No tengan miedo, ¿eh? Ok, muy bien. La verdad es que no. El proceso de justificación siempre ha sido el mismo. ¿Por qué les ocurre que siempre ha sido el mismo? Por una razón muy sencilla: Dios no cambia. Y Dios es justo. Entonces sería injusto que para los que no tuvieron a Jesús, pues entonces, ¿ya valieron? No. El proceso de justificación es y será siempre el mismo. El camino a la salvación es exactamente el mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si bien hay un nuevo pacto, el camino para alcanzar ese nuevo pacto sigue siendo el mismo. Y quiero que veamos Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque vemos a Pablo, el que yo creo que es el apóstol que, de entrada mucho de la Biblia está escrito por él,
pero grandes partes de su predicación tenía que ver con el proceso de justificación y con el proceso de salvación. Y dice Romanos capítulo 4, versículo 3, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Ahora, en sus Biblias, por eso les digo que me gusta que tengan Biblias escritas, estoy casi seguro que los que traen Biblias tiene un asterisquito, tiene una referencia, tiene algo ahí al lado de la parte que dice Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo por la fe. Ese asterisquito, si uno se va abajo, en la base del papel, te va a decir por qué hay un asterisquito, ¿no? Buscas el versículo y te dice que Pablo lo que está haciendo es que está citando Génesis capítulo 15, versículo 6, que es el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Y si vamos a Gálatas capítulo 3, que está un poco más adelante en la Biblia, Efesios, está antes de Efesios, creo, si no, sí, ¿verdad? Vientos. Gálatas capítulo 3, versículo 6, de nuevo Pablo cita el mismo versículo, ¿sí? Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Entonces, Pablo está citando el versículo que vamos a estudiar el día de hoy, un versículo de este capítulo, para establecer cómo la verdad de la justificación y la salvación en el Nuevo Testamento y después de Jesús sigue siendo el mismo que existía desde los tiempos de Abraham. Y ni siquiera estamos hablando de los tiempos de Abraham, cuando ya lo cambió el nombre y lo convirtió en este gran patriarca del pueblo de Israel. Es en el tiempo de Abraham, cuando por fe Abraham es justificado. Génesis 15 es un capítulo, vamos a llamarle, de los más importantes de la Biblia. Si pudiéramos poner importancias en los capítulos de la Biblia, porque todo es importante, pero en realidad el capítulo 15 es un pasaje central del Evangelio. ¿Por qué? Porque en él se establece el hecho de que Dios declara al hombre justo por fe. Ahí es la primera vez que se habla de este concepto. En los tiempos de la Reforma, es decir, en los tiempos en que la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana se separan, uno de los discursos principales que tenían los reformadores de la iglesia eran 5 declaraciones que ellos hacían. Ellos tenían la declaración sola fide, que es solo por la fe, sola gratia, que es solo por gracia, solo Christus, que es solo por medio de Cristo, sola escritura, que es solo la Biblia, soli Deo gloria, que es solo a Dios la gloria. Es decir, cuando los reformadores se separan de la Iglesia Católica, lo que ellos decían era, hijo, estamos torciendo muchas cosas. Y la verdad es que la Biblia lo único que dice es que hay una sola fe, una sola gracia, solo Cristo, solo la Biblia y todo para darle gloria a Dios. Esas eran las 5 aseveraciones principales de los reformadores y que siguen siendo importantes el día de hoy. Pues la primera, que es sola fide, una sola fe, está basada en este versículo en lo particular, en Génesis capítulo 15, versículo 6. Entonces, comenzamos en el versículo 1 y vamos a llegar eventualmente al 6 con el contexto de la situación, el contexto de la promesa. Dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué dice no temas? La verdad es que piénsalo. Abraham acaba de ganarle a 5 reyes con 318 hombres. Abraham acaba de tener acceso a la tierra prometida. Abraham es considerado un gobernante. Abraham es rico. Abraham tiene poder. ¿Por qué tendría que tener algún tipo de temor? ¿Por qué Dios se le manifiesta y le dice, no temas? El tema aquí no tiene que ver con un temor con respecto a miedo, sino que Abraham lo que tenía es que él tenía la promesa en su mente. ¿Y cuál era la promesa? La promesa era que iba a ser padre de una gran nación. ¿Y qué crees? En este punto todavía no tiene hijos. Entonces Dios se le aparece y le dice, hey, tranquilo, tranquilo, mi promesa sigue vigente. Algo muy similar nos debería de pasar a nosotros.
a veces se nos olvida y como nuestros tiempos no cuadran con los tiempos de Dios, nos desesperamos y comenzamos a temer y comenzamos a cuestionar a Dios y comenzamos a decir, Dios no está en mi vida, Dios no me ama, Dios no me cuida, Dios no me protege. Cuando tengas ese tipo de pensamientos, lo que tienes que recordar es a Dios diciéndote, hey, no temas, dice ahí, no temas, Abraham, yo te protegeré y tu recompensa será grande, pero confía. Abraham se encuentra preocupado por el cumplimiento de la promesa, porque recuerda su promesa. Él tenía la promesa en el corazón y estaba preocupado porque se cumpliera. Y yo le pregunto, ¿te ha pasado eso? Tal vez vienes los domingos o ya tienes mucho tiempo en la fe y tienes una promesa en tu vida, pero no termina de cumplirse, no terminan de pasar las cosas y entonces el miedo comienza a dominarte. En ese momento tienes que recordar estas palabras donde Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham, tu recompensa será grande, yo te voy a proteger. El versículo 2 y 3 habla de la respuesta de Abraham ante esta declaración que le hace Dios de que no tema. Abraham le responde, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. De nuevo te pregunto, ¿te ha pasado? Dios, como que sientes que Dios anda fallando, como que sientes que Dios ya se le olvidó y entonces tú dices, yo voy a tomar esto en mis manos, yo voy a comenzar a hacer las cosas de una manera diferente, yo voy a tomar el control de la promesa. Y entonces Abraham lo que tiene es una carga, Abraham tiene un peso, Abraham sabe de la promesa, cree en la promesa y entonces él cree que él tiene que tomar la promesa en sus manos. Y comienza a usar una lógica humana para resolver el tema de la promesa, sin considerar que la lógica de Dios es muy diferente a la humana. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tenía que hacer Abraham? Abraham solo tenía que hacer dos cosas. Una era creer y la otra era esperar. Ay, qué complicadas son las dos, ¿verdad? Porque la verdad es que si Dios te dijera, mira, la manera de que tu promesa se cumpla es, sales, le das 10 vueltas a la cuadra de rodillas, corres, sudas, te tomas no sé qué menjurje con huevo y sangre de vaca, alguna cosa que se aventara Dios, dirías, pum, lo hago y ya, tengo la promesa, pero no. Dios te dice, no tienes que hacer nada, confía y tú. No, ¿por qué Dios? Dime qué hago, no puedo quedarme quieto, me desespera estar quieto. Hey, confía en mí, tranquilo, espera. Y tú estás así como Abraham. No, ya valió, mi siervo se va a quedar con todo, mi mujer se va a quedar con todo, yo quiero aquí cumplir las cosas, yo quiero hacer las cosas, yo quiero actuar, Dios. Pero no es que queramos actuar, es que queremos tomar el control sobre la promesa divina. Y Dios te dice, lo que estoy probando aquí es tu paciencia, lo que estoy probando aquí es tu carácter, lo que estoy probando aquí es tu fe. ¿Sí? Una vez que le dice Dios a Abraham, espera, no quiere decir, y quiero ser bien cuidadoso, porque el otro día platicaba con una persona y decía, es que entonces con Dios yo tengo que quedarme quieto y no hacer nada. No, el hecho de esperar no quiere decir que me espero de una manera pasiva y que no hago absolutamente. Al contrario, vivo confiado. Salgo a trabajar todos los días confiado de que Dios me protege, confiado de que Dios me guía, confiado de que Dios me ayuda. Se ve en mi manera de vivir, en mi manera de hablar, en mi manera de caminar, la confianza y la seguridad que yo tengo de que Dios de alguna manera está trabajando y de que Dios va a cumplir mi promesa. Entonces no es de que Dios te quiera sentado en tu casa orando. Es importante que tengamos un tema de oración, pero nuestra vida propia debería de ser una oración para Dios. Una oración que da testimonio de la seguridad con la que vivimos. Si tú y yo somos congruentes con nuestra fe, somos congruentes con lo que decimos creer, entonces se va a demostrar con nuestras acciones
que Dios tiene el control. Y ahí es donde patinamos nosotros. Porque como Abraham queremos tomar el control nosotros y decirle, Dios, yo te voy a ayudar. Pero si somos honestos, no es un tema de que queramos ayudar a Dios, es de que queremos tomar el control de Dios. Ese es el problema. Y ve cómo Abraham tenía ese problema de la misma manera en la que tú y yo lo hacemos. Después de que Abraham le repela a Dios y le dice, es que ¿cómo lo voy a hacer? No tengo un hijo todavía, mi siervo se va a quedar con todo. Dios le vuelve a decir, en el versículo 4, después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Esta declaración debió haber resuelto cualquier tipo de duda en el corazón de Abraham. Lo que le está diciendo Dios a Abraham es, no te preocupes, yo te voy a dar un hijo, confía en mí, vas a engendrar un hijo de ti, no le vas a tener que dar todo a tu siervo, no te preocupes, yo te voy a cumplir. Y la verdad es que ahí es donde aparece el carácter de Abraham. Ahí es donde aparece el por qué Abraham es el padre de la fe y el por qué Abraham es considerado un amigo de Dios. Por la manera en la que responde a cuando Dios le dice, confía en mí, mira el cielo y el cielo va a ser, perdón, las estrellas del cielo van a ser la descendencia que tú vas a tener. Y vean la respuesta tan increíble de Abraham en el versículo 6, porque tú y yo deberíamos aprender a responder de la misma manera cuando Dios nos dice algo. Y es, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. No hay ninguna otra interacción. Abraham escucha a Dios y Abraham dice, va, te creo. No te pongo un pero, no te digo no me gusta el plan, no te digo así no Dios porque no me gusta, no te digo nada, simplemente dice la Biblia, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo por su fe. Aquí en este versículo aparece por primera vez en la Biblia el verbo creer. Probablemente en los capítulos anteriores lo hayamos leído, pero en la traducción del hebreo el verbo que se usa aquí por primera vez es amán. Y este vocablo significa creer, pero además de creer significa confiar. Significa cuando dice ahí, Abraham creyó al Señor, lo que significa es que Abraham está considerando a Dios como un Dios confiable, como un Dios fidedigno, como un Dios constante, como un Dios que no cambia. Entonces fíjate cómo no nada más es creo en la promesa. El decir yo creo en Dios es me aferro a la promesa, pero creo no tanto en la promesa. Hay veces que una de las cosas que más me molesta muchas veces con las personas es que llegan y me dicen, es que Dios me prometió esto, y se aferran a la promesa, y cuando la promesa no se cumple o no ha llegado, se alejan de Dios. Y entonces yo les digo, el problema es que tú adorabas a la promesa en lugar de adorar al Dios de la promesa. Cuando Abraham dice creo, no dice y Abraham creyó en la promesa, ¿o sí? O no dice y Abraham creyó lo que el Señor le dijo. No. Dice, y Abraham creyó al Señor. Y Abraham en ese momento reconoció que Dios era confiable, fidedigno, constante e inmutable. Esta frase es una de las frases más importantes del Antiguo Testamento, porque la grandeza de esta declaración es confirmada a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Este versículo es citado en Habacuc, en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, en Santiago. Es citado a lo largo de la Biblia como la declaración más importante acerca de la justificación por fe y de cómo debemos de poner nuestra fe en Dios. La fe en Dios al final es la única base de la justicia bíblica. No hay ni nada más. No hay rituales, no hay personas, no hay pastores, no hay líderes, no hay iglesias, no hay ciudades, no hay gobernantes, no hay dinero,
no hay trabajo, no hay nada más. Lo importante y lo que tú y yo como cristianos debemos creer es que la fe en Dios es la única base para que tú y yo podamos ser justificados. La frase creyó al Señor expresa el gran principio de la salvación, porque solo mediante la fe tú y yo podemos tener acceso a la presencia de Dios, solo mediante la fe en Cristo. Y ahí es donde mucha gente dice, es que por eso sí cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque Abraham, ¿en qué parte de la fe que tiene Abraham aparece Cristo? Y uno puede decir, si es cierto, pues Dios le dijo créeme, pero no le dijo cree en Cristo. Pero no, la verdad es que como les he dicho muchas veces, el personaje principal implícito en la Biblia es Cristo. Entonces cuando Abraham cree que Dios le va a dar una descendencia, está creyendo que de su descendencia vendrá el Mesías. Entonces la fe de Abraham es en Dios y en que eventualmente de su simiente vendrá un Salvador. Entonces está poniendo su fe en el Salvador, no en la obra del Salvador. Porque a veces lo mismo pasa contigo y conmigo como cristianos. Adoramos y veneramos la cruz, adoramos y veneramos la muerte y la resurrección de Cristo. Son hechos importantes, pero lo importante es Cristo. ¿Cómo te enseñó a vivir? ¿Qué es lo que te dice que hagas? Debemos de poner la fe en Cristo, no en lo que hizo Cristo. ¿Sí me explico? Y ahí está la diferencia. Abraham está poniendo su fe en que el Mesías vendrá de su simiente, de sus generaciones. Entonces, por lo tanto, al igual que contigo y conmigo, en el momento en el que él pone su fe en la promesa de un Salvador, es justificado por esa fe. El Mesías iba a venir de su descendencia. Eso es lo que está creyendo Abraham. Abraham solo creyó para recibir justicia. Ahora, ¿qué es lo importante o por qué digo que Abraham solo creyó para recibir justicia? Porque díganme qué hizo Abraham. Abraham no hizo nada. No dice que se arrodilló, no dice que hizo un altar, no dice que lo ungieron con aceite, no dice nada, solo dice y Abraham creyó. No es una justicia por obras, es una justicia por fe. El Señor lo consideró justo. Y ve esa parte importante, ¿eh? Dice, el Señor lo consideró justo. No dice, el Señor lo hizo justo. Ni siquiera dice, el Señor lo justificó. Dice, el Señor lo declaró justo. ¿Alguna vez has visto una película de jueces y abogados o una serie de Estados Unidos? Siempre es inocente o culpable. ¿Estamos de acuerdo? Pero la verdad es que en inglés el término no es inocente o culpable. Es culpable o no culpable. Lo traducen como inocente al español, pero el término es not guilty, que es no culpable. Entonces es lo que está haciendo Dios. Dios cuando nos declara justos no te dice, ¿eres inocente? No, te dice, yo te declaro no culpable. Porque el argumento de tu abogado ganó el juicio. Ahí está la diferencia, ahí está lo importante. Abraham no fue hecho justo, sino simplemente fue declarado justo. ¿Y qué significa ser declarado justo? Significa que tú y yo ahora, por nuestra fe, tenemos la posición correcta para acercarnos a Dios y para buscar a Dios. Porque fíjate cómo en este punto hemos visto a lo largo de la vida de Abraham, cómo Abraham ha estado lejísimos de una vida santa. Y vamos a ver a lo largo del futuro de la vida de Abraham cómo sigue bien lejos de una vida santa. Sin embargo, la justicia de Dios le es dada por fe. Eso es lo importante. La única manera en la que Dios atribuye su justicia a un pecador es por medio de la fe. Solo la fe nos da justicia. ¿Sí? Y ahí quiero hacer un paréntesis y hablar un poquito, no me voy a extender mucho acerca de qué significa ser justificado por fe. Porque si tú y yo no entendemos eso, pues lo acabo de decir. Una de las declaraciones principales de los reformadores de la iglesia cristiana es solo la fe y solo la justificación por fe. Si tú y yo no entendemos eso, hay muchas cosas que quedan en el aire. La Biblia enseña claramente a lo largo de toda la Escritura
que la salvación del pecador es un acto divino. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo no podemos hacer nada. No depende de nosotros, depende de Dios. Si tú conociste a Dios y te enamoraste de Dios, no es porque seas especial, es porque Dios te quería con Él. ¿Cuánta gente conoces? ¿Cuánta gente tú le has hablado a Dios y parece que la palabra de Dios regresa vacía? Parece, ojo. ¿Por qué? Porque tú y yo, que hemos escuchado y respondido a la palabra de Dios, estamos siendo beneficiados por un acto divino. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? ¿Por qué unos ahorita y por qué otros mañana? No sé. ¿Sí? Lo importante es que yo sepa y crea que en mi vida Dios está haciendo un acto divino porque Él lo quiere hacer, no porque yo sea especial o diferente, sino porque Dios así lo quiere. El pecador solamente puede ser admitido a la presencia de Cristo si es revestido con la justicia exactamente igual a la de Dios. Y eso es lo que hizo Cristo. Cuando Cristo murió y pagó por nuestros pecados, nos revistió con su justicia. Tú y yo no podemos justificarnos de ninguna manera. ¿Sí? Al final de cuentas, esa fue la labor de Cristo. Venir y justificarnos a nosotros a través de la fe. Hay tres posturas contrarias a la justificación por fe que se estudian bastante y en nuestra sociedad han predominado también. La primera se llama pelagianismo. ¿Qué significa esto? Esta postura enseña que si yo me esfuerzo lo suficiente por guardar los mandamientos y vivir sin pecado, puedo alcanzar la salvación. Y ahí es bien interesante, porque ojo, sí es cierto. O sea, suponte que yo no tengo fe, ¿va? Pero sigo al pie de la letra todas y cada una de las leyes que existen en la Biblia y la cumplo a la perfección y no me desvío ni un milímetro, Dios tendría que llevarme a su presencia. ¿Pero qué crees? Yo hasta la fecha no conozco a nadie capaz de hacerlo. Y si tú te crees capaz de hacerlo, eres un mentiroso, entonces ya fallaste. Entonces, en teoría es posible, ¿sí? Pero no quiere decir que porque en teoría es posible, es real. Tú y yo no podemos alcanzar la salvación por obras, porque para eso tendríamos que cumplir la palabra de Dios al pie de la letra, y creo que nos ha ido un poquito bastante mal con eso. Esa es la primera postura. Si yo quiero y obedezco todo, soy salvo, y no es cierto. La segunda se llama el romanismo, que está muy relacionado con la Iglesia Católica. Enseña que el hombre puede ayudarle a Dios a conseguir su salvación. ¿A qué me refiero? Esta teoría tiene que ver con que el pecado de Adán y Eva me debilitó y debilitó mi voluntad. Y que por el pecado de Adán y Eva yo puedo fallar. Pero si trabajo junto con Dios y entonces a través de sistemas de sacramentos, de rituales, de requisitos, de penitencias, voy a obtener la salvación. De nuevo, no es cierto, porque entonces pondría la salvación en mí y no, la salvación es un acto 100% divino. Por eso el romanismo tampoco es correcto. Y el tercero se llama arminianismo, y este es que la salvación puede encontrarse fácilmente en el libre albedrío del hombre. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ser salvo, lo soy. O sea, que si yo decido ser salvo, entonces pues soy salvo, porque yo declaro ser salvo. Y a veces eso es de lo más común en muchas iglesias. Declaro salvación sobre ustedes. No, no se puede. Yo no me puedo declarar a mí mismo salvo. Lo acabo de decir. ¿Quién me declara salvo? ¿Quién me declara justo? Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso y porque yo le creí y porque el argumento de mi abogado Jesús ganó el juicio. Ahí está la diferencia. Por eso no podemos esperar, 1, cumplir toda la ley al pie de la letra. 2, ayudarle a Dios a que me salve. Y 3, decir, porque quiero, puedo. No es cierto, no lo podemos hacer. Dios declara justo a aquel que pone su fe en Cristo, a aquel que pone su fe en el Salvador, a aquel que dice Jesús ya pagó mi deuda y por lo tanto yo soy salvo. Previo a Jesús, el tema de la fe era
los que ponían su fe en que iba a venir un Mesías a salvarles. Después de Cristo creo que ya vino un Mesías y que ya completó la obra salvadora. Esa es la única diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero el factor común sigue siendo el mismo. Creo en el Salvador. Ahora, esto de la salvación y la justificación no tiene nada que ver con el hombre. Al contrario, tiene todo que ver con Dios. De una manera muy simple. Adán peca. El pecado de el pecado de Adán es impuesto en toda la humanidad. Y uno pudiera decir, es que es bien injusto que por la culpa de Adán todos carguemos con el pecado. Pero todo es un proceso. La primera etapa es el pecado de Adán se impuso a la humanidad. Número 2, el pecado, ¿sí?, de la humanidad fue imputado en Cristo. Porque nos podemos quejar y decir, es que es bien injusto que por el pecado de Adán yo soy pecador. Pero no tenemos ningún problema en decir que mis pecados los pague Jesús. ¿Verdad que no? Eso no nos duele tanto. Pero todo es un proceso. El pecado de Adán es impuesto en mí, mi pecado es impuesto en Cristo y la justicia de Dios es impuesta en Cristo. Por lo tanto, si yo creo en Cristo, Cristo me da la justicia de Dios. Ese es el proceso y ese es el corazón de la doctrina de la justificación. El pecado entró a la humanidad por Adán, Cristo agarró el pecado de toda la humanidad y por lo tanto pagó por ese pecado. Dios le dio justicia a Cristo y Cristo nos da justicia a nosotros y se cierra el círculo. Así es como funciona. Por eso muchas veces se dice que Jesús es el nuevo Adán. El principio fundamental de la justificación es que Dios quiere salvarme y que yo no merezco su amor y que yo no merezco su favor, pero no soy nadie para cuestionarle y por lo tanto recibo el amor de Dios. Al final, si hubiera otro camino para la salvación, además de la cruz, la muerte de Cristo, carecería totalmente de significado. Y deja tú eso, si hubiera otro camino para alcanzar la salvación que no fuera Cristo, ¿quiere decir que entonces la muerte de Cristo hubiera sido un error? Y como Dios envió a morir a Cristo, hubiera sido un error de Dios. Y sabemos que Dios no se equivoca. Entonces toda la doctrina de la justificación tiene que ver en que es un acto divino producido por Dios en aquellos que colocan su fe en un Salvador. Pero lo más importante que no se nos puede olvidar es que no se borran los pecados. ¿Sí? Se cubren los pecados, se justifican los pecados. Eso es lo que ocurre, pero el pecado sigue ahí y por eso mi labor constante es buscar la santificación, la perfección, dejar que el Espíritu Santo me ayude a trabajar en mis pecados y a quitarlos de mi vida. Pero es un proceso que comienza con la justificación, sigue con la santificación y termina con la salvación. Ese es el proceso general de la justificación. Ese es el plan de salvación. Continuamos con el versículo 7. Y no se nos puede olvidar que si este proceso ocurrió en Abraham, puede ocurrir en nosotros también. Porque si perdonó a este cuate que era de lo peor, pues también tenemos esperanza nosotros. Versículo 7 es la segunda parte de Génesis 15, habla de la ratificación del pacto abrámico. Y es bien importante, porque hasta que Abraham cree y pone su fe, el pacto es ratificado. Y lo que nos dice aquí es qué debe de ocurrir una vez que creemos. A veces tú y yo decimos, bueno, ya creí, ¿y ahora? ¿Qué debo de sentir? ¿A qué hora me salen las alitas, la aurora? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿ahora qué, no? Muchas veces llega la gente y me dice, es que ya, o sea, esto me gusta, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que vamos a ver aquí. Una vez que la fe entra en acción, Dios toma a Abraham y Dios establece una relación con él, llena de bendición conforme a la promesa que había recibido en el pasado. Esta relación es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque cubre la totalidad de la Biblia, cubre tu vida, cubre mi vida, porque a final de cuentas recordemos que ¿cuál era la promesa? Que Dios iba a convertir a Abraham en bendición para las naciones. ¿Quiénes somos las naciones? Tú y yo.
Entonces, el hecho de que Abraham haya confiado en la promesa nos benefició a nosotros. Una vez que su fe entró en acción, el plan de Dios se cumple. ¿Y qué es lo que la fe provoca? Es lo que te quisiera preguntar a ti, porque ve, la fe de Abraham provocó bendición en las naciones. ¿Qué provoca tu fe? ¿Qué está provocando tu fe en ti? ¿Qué está provocando tu fe en tu familia? ¿Qué está provocando tu fe? Y no me refiero a que tengas fe en tu familia, sino ¿qué está provocando tu fe en Dios en tu familia? Porque si tu fe no está accionando algo en la gente que te rodea, entonces tu fe no es correcta, Nuestra fe debe de afectar a las personas que están cercanas a nosotros. Yo conozco muchos aquí, he platicado con muchos de ustedes y me consta que es la fe de sus parejas la que actúa en ustedes. Es más, conozco personas que me consta que es la fe de sus hijos la que está cambiando a los papás. Pregúntate, ¿qué está haciendo tu fe por las personas que te rodean? ¿Es una fe que hace que Dios quiera relacionarse contigo o no? Versículo 7 dice: entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y aquí es muy interesante porque pareciera que Abraham está dudando de nuevo. ¿Sí? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerlo? Dios primero que nada se identifica a sí mismo y de una manera personal le dice, soy Dios, soy el mismo Dios que te sacó de Ur de los Caldeos, soy el Dios que te trajo aquí, confía en mí. ¿Por qué es importante que Dios se identifique? Porque tú y yo tenemos que recordar que Dios es un Dios comprometido con el cumplimiento de su promesa. Él no promete nada que no vaya a cumplir. Entonces se aparece enfrente de Abraham y le dice, Abraham, yo soy Dios, ¿sí? Y te quiero prosperar y te quiero proteger. Y entonces la pregunta de Abraham, lo que les decía, pareciera duda o falta de fe, pero la verdad es que tenemos que analizar cuál es el contexto. Le acaba de decir, te creo. Y ahora le dice, te creo, pero ¿cómo puedo estar seguro? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué forma tengo que trabajar? ¿Qué hago? Te creo, ¿ahora qué hago? Te creo, ¿cómo avanzo? Te creo, ¿de dónde va a venir el hijo? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Y en el versículo 9, Abraham, Dios le dice, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Y uno va a decir, ya sé por qué no se me han cumplido las promesas, porque pues ni sé lo que es una tórtola, ¿no? Entonces, no tiene que ver con eso. Lo que está haciendo Dios aquí es, Dios va a formalizar el pacto. Dios, no Abraham. Dios va a formalizar el pacto por medio de un sacrificio. La misma semejanza que ocurre con Cristo. Abraham tuvo que pasar por el proceso de hacer un sacrificio, tú y yo ya no. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya fue hecho. Esa es la única diferencia en ese sentido. Pero aquí Abraham tiene que pasar por el proceso de hacer un sacrificio y entregarle algo a Dios. Con el tiempo pasa, lo que ocurre con Jesús es que Dios dice, ya, no te voy a pedir que tú me entregues nada, yo te voy a entregar a ti, a mi hijo por ti. Y esa es la gran diferencia. Y continúa en el versículo 10. Entonces Abraham le presentó todos estos animales y los mató, luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra, sin embargo no partió las aves por la mitad. ¿Qué es lo que está pasando? Es el sacrificio se está formalizando. No tiene nada que ver con un ritual que tú y yo tengamos que hacer. Pero lo importante es que le dice Abraham a Dios, te creo. ¿Y ahora qué onda? ¿Qué sigue? Y entonces Dios le dijo, agarra unos animales, mátalos, pártalos por la mitad, bla, bla, bla. ¿Y qué hizo Abraham? Lo hizo. Obedece. Lo que Dios le dijo que hiciera, lo hizo. A veces tú y yo le entregamos nuestra fe a Dios y entonces dices, bueno Gerardo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues mira, ahora tienes que amar a tu esposa, ahora tienes que dejar de hacer las tranzas que hacías en el trabajo, ahora tienes que hacer...
no, eso no me gusta. ¿Dónde están los animales? ¿Dónde busco la tórtola? Eso me gusta más. Darle 10 vueltas a la casa es más fácil que querer cambiar yo. Entonces el tema no es que Dios cambió, el tema es que Dios dijo, estos cuates ya lo único que quieren hacer es andar matando animales. Y Dios dijo, no, se trata de cambiar ustedes, el otro animal que hay que cambiar. Ese es el que tenemos que trabajar en cambiar. Y eso es lo que está haciendo Dios. Y entonces Dios, después de que Abraham lo obedece, le dice y le ratifica de nueva cuenta. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Abraham reconoce que es su responsabilidad defender el pacto. El tema de que los buitres vengan a quererse comer los animales es simplemente una representación de lo que tú y yo experimentamos cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Gente va a querer alejarte de Él y tú tienes que protegerlo. Es un simbolismo de proteger nuestra fe en Jesús. Seguir a Jesús no es fácil, ¿sí? Y al final de cuentas, tanto este pacto como el nuevo pacto siempre se va a consumar en medio de la oposición. Siempre va a haber oposición a que el pacto se cumpla. Esta profecía en general se cumple literalmente. Lo que vimos ahí era que venía la profecía de los 400 años de esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel pasó por eso. Y básicamente lo que está profetizando Dios es decir, están cosas por venir. Confía en mí y cree en mí. Pero después de que le dice todo este panorama de oposición y problema y situaciones, en el versículo 17 le dice, después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente. Recuerden, Abraham está dormido. Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Abraham está dormido. Abraham no está formando parte de este ritual. Abraham no está haciendo nada. Lo que Abraham tenía que hacer ya lo hizo, que fue poner su fe en Cristo y obedecer a Dios. Lo que está haciendo es que Dios se está comprometiendo por sí solo con Abraham para ejecutar este pacto. Dios está comprometido con Abraham no por quién es Abraham, sino por quién es Dios. Y lo mismo está haciendo contigo. Dios se compromete contigo no porque seas perfecto o más bonito que tu vecino. Se compromete contigo porque te ama y porque te escogió y porque decidió trabajar en ti y porque cree que tú y yo podemos ser mejores personas. Eso es lo que está pasando. Dios se compromete con nosotros y nosotros nos comprometemos y confiamos con Él. El pacto con Abraham, recordemos, es personal, nacional y universal. Lo importante para nosotros es el tema universal, porque que yo sepa, pues no soy descendiente de Abraham. Y que yo sepa, no soy Abraham. Entonces, lo importante para mí es que la bendición universal venga a mí. Jesús es el cumplimiento de la promesa universal. Jesús es el elemento de bendición que viene desde Abraham. Es el cumplimiento de la promesa. El pacto abrahámico no es un pacto condicional que dependa de mí o que dependa de ti. El pacto abrahámico es un pacto incondicional que depende de Dios. Vayan a Hebreos capítulo 6, versículo 13. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Vean, de nueva cuenta, hablando de Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces,
Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento. Dios también se comprometió. Si trajeran Biblia física te diría subráyalo. Si la traes, hazlo. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que reciben la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas. Dios ha hecho ambas cosas. Abraham no hizo nada. Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. El Evangelio no ha cambiado. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza de que está delante de nosotros. Dios se comprometió con Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham. Dios la hizo en el nombre de Dios, no en el nombre de Abraham, no por la acción de Abraham. Dios no puede mentir. Por lo tanto, si tú y yo nos aferramos a la promesa del cumplimiento de la promesa, tenemos la seguridad de que la promesa se debe de cumplir. Todo este pasaje no tiene nada que ver con Abraham. Todo este pasaje tiene que ver con Dios y cómo Dios nos muestra y nos declara justos por la fe. Entonces la pregunta sería, si todo tiene que ver con Dios, ¿en dónde quedo yo? Si todo es un actuar de Dios, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Y por eso le decía la importancia de Génesis 15:6. Porque lo que tú y yo tenemos que hacer es, y Abraham creyó. Eso es lo que tenemos que hacer. Quítale el nombre de Abraham y ponle el tuyo. Y Gerardo creyó, y Mariel creyó, y Omar creyó, y Diana creyó, y Ana creyó, y Gabriel creyó, y Juan creyó, y Eunice creyó. Lo que quieras ponerle. Lo importante es, creyó. Quiero terminar con Romanos capítulo 3, versículo 21. Porque dice, pero ahora, de nueva cuenta, tal como se le prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas. Moisés escribió Génesis. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro, miraba a ti y a mí. Aquí dice que Dios se contuvo en el pasado porque nos estaba viendo a nosotros en el presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos ¿qué? Creen en Jesús. O sea, toda la labor de Dios, toda la labor de Jesús está descrita del 21 al 26. Y en la última parte del 26 dice porque ellos creen en Jesús. Creer en Dios no es una declaración, Creer en Dios es un estilo de vida. Creer en Dios significa conocer, significa estar de acuerdo, significa actuar, significa confiar. Entonces pregúntate, ¿qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto estás de acuerdo con Él? ¿Qué tanto confías y actúas conforme a lo que Él te dice?
Al igual que Abraham, tú y yo debemos de poner nuestra fe en Él. Debemos ser congruentes con nuestra fe. Y entonces pregúntate, ¿vives como alguien seguro de su fe? ¿O vives desconfiado? ¿O vives como un hijo que no tiene padre? ¿O vives como alguien que cree que tiene que hacer algo porque Dios no hace nada en su vida? ¿Vives seguro de tu fe? Abraham, lo único que tenía es que no dudó, que a partir de ese momento lo que dice es: ¿qué sigue, Dios? ¿Qué tengo que hacer, Dios? Es más, eran tantas sus ganas de hacer cosas que después por acelerado mete la pata. Y lo vamos a ver la semana que entra. Pero Abraham dijo: creo, ¿y ahora qué hago? Y ojo, no porque creyó dejó de equivocarse. No porque creyó dejó de fallar. Pero porque creyó, lo verdaderamente importante que ocurre cuando tú y yo creemos es que somos justificados y que dio muestras de fe en obediencia. Eso es lo importante. No es que seas perfecto y nunca vuelvas a fallar. No, es que des muestras de fe en obediencias. El pacto abrámico es universal y todos tenemos acceso a él. Pero la verdad es que nadie está obligado a tomarlo. Todos tenemos acceso al pacto, pero nadie está obligado a tomarlo. Y el pacto abrámico sigue vigente hoy. Solo que ahora ya no esperamos al Salvador. El Salvador ya nos vino a salvar. Ya cumplió su propósito. Ahora esperamos que vuelva y que nos lleve con él. Pero la labor de salvación ya fue hecha. El pacto es incondicional. No tienes que hacer nada. El pacto es incondicional. No depende de ti. Pero lo que sí depende de nosotros es creerlo y hacerlo real en nuestra vida. Entonces pregúntate si te atreves a hacer real el pacto de Dios en tu vida. Esa es la única respuesta que tienes que responder el día de hoy. La única pregunta que tienes que responder el día de hoy. ¿Te atreves a hacer real el pacto de Dios para tu vida? Y si tu respuesta es sí, no te voy a decir que levantes la mano. Porque no tienes nada que hacer. Créelo en tu corazón. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, hoy quiero creer. Dios, la verdad es que ya me cansé de darle vueltas a mi necedad. Y hoy quiero confiar, así como Abraham lo hizo. Hoy quiero creer como Dios lo hizo. Y hoy quiero limitarme a decir: hoy Gerardo cree. Hoy Gerardo creyó al Señor. Hoy confío en tus promesas, hoy confío en tu pacto, hoy confío en tu amor, hoy confío en tu fidelidad, hoy confío en tu Espíritu Santo, hoy confío en tu seguridad, hoy confío en tu misericordia, hoy confío en tus promesas, hoy confío en la salvación, hoy confío en que me amas, hoy confío en que no estoy solo, hoy confío en que eres un Padre que me ama, que me bendice, que me quiere santo, que me quiere grande, que me quiere fuerte. Hoy confío en ti, Padre, y me aferro en ti por fe en ti, en tu Hijo Jesús, por fe en que tu Hijo Jesús murió por mis pecados y por mis errores. Hoy me aferro a ti, confío en ti, creo en ti y te entrego mi vida una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que te pongas de pie.